Hola amigos y bienvenidos a David Programa. En el episodio de hoy voy a enseñaros un curioso dispositivo que sirve para medir la latencia de entrada de la señal de vídeo en monitores y televisores. En la parte trasera tiene un compartimento para alojar dos pilas de 1,5 voltios para alimentarlo, y tiene un agujero en la carcasa a través del cual se puede ver un fotodiodo que utiliza para medir la latencia directamente desde la pantalla. En un lateral tiene un conector HDMI para conectarlo al monitor o televisor. Voy a conectarle un cable HDMI. Por último, en el frontal tiene un botón con el que se enciende el dispositivo y se genera señal de vídeo 1080p a 60 Hz mientras que el botón esté pulsado. Voy a empezar midiendo la latencia de este monitor BenQ Zowie de 24 pulgadas, que es especial para gaming, así que debería tener poca latencia. Con el monitor encendido, pulso el botón del medidor, con lo que empieza a generar señal de vídeo. La imagen tarda unos segundos en aparecer en pantalla y consiste en 3 rectángulos blancos parpadeantes y un texto con la medida de latencia. Coloco el medidor sobre el rectángulo central y obtengo una medida de unos 11 milisegundos. Si mido sobre el rectángulo superior, obtengo una medida de 4 milisegundos. Midiendo el rectángulo inferior, la medida es de unos 18 milisegundos. Si muevo ligeramente en vertical el medidor, se aprecia cómo aumenta o disminuye ligeramente el valor de latencia. Esto nos da una pista de cómo se genera la imagen en la pantalla, de arriba a abajo, por eso la latencia es menor en la marca superior que en la marca inferior. Al soltar el botón, se deja de generar señal y se pierde la imagen. A continuación, voy a medir la latencia de este televisor Samsung de 43 pulgadas y resolución nativa Ultra HD. Obtengo una medida de 107 milisegundos en la parte superior, 113 milisegundos en la parte central y 120 milisegundos en la parte inferior. Se trata de unos valores de latencia bastante altos, posiblemente provocados por los procesados de imagen que incorpora el televisor. Por suerte, este televisor incorpora modo juego, un modo especial de baja latencia pensado para videojuegos, así que activo el modo juego y vuelvo a medir. En este caso, la medida es de 16 milisegundos en la parte central, 12 milisegundos en la parte superior y 24 milisegundos en la parte inferior. El manual de instrucciones recomienda utilizar el valor del rectángulo central como valor de referencia, en este caso 16 milisegundos. No está nada mal para un televisor. El modo juego realmente funciona. Por último, voy a probar este monitor de 10 pulgadas. Es una pantalla retina de iPad reutilizada a la que se le ha puesto un marco y un controlador. Su resolución es de 2048 x 1536 y es ideal para conectarle una Mister FPGA. Dado su pequeño tamaño, es complicado realizar las medidas. He medido 3 milisegundos en la marca superior, 11 milisegundos en la marca central y 21 milisegundos en la marca inferior. En esta tabla comparo los valores de latencia medidos en las distintas pantallas. Teniendo en cuenta que a 60 Hz de refresco la duración de un fotograma es de 16 milisegundos, los mejores valores de latencia están en un fotograma o ligeramente por debajo. La pantalla retina renovada y el monitor BenQ Zowie tienen valores muy similares. El televisor Samsung en modo juego también tiene una latencia muy buena. Al desactivar el modo juego empeora considerablemente. Probablemente se deba al suavizado de movimiento, que necesita analizar varios fotogramas para estimar el movimiento y sintetizar fotogramas intermedios. Este medidor de latencia lo fabrica Leo Bodnar y tiene un precio de 94 €. Al ser un producto que se envía desde el Reino Unido, sufriremos los problemas ya conocidos de aduanas, tasas, etc. Por suerte para mí, lo compré hace unos años, antes del Brexit. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, suscribíos a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo.